Un saludo cordial a todos los líderes, pastores, hermanos. En este tiempo, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre el análisis FODA de un cristiano desde una perspectiva bíblica y de liderazgo pastoral. Mi nombre es Joyce Chipana Ticona, de la carrera de Teología, Filosofía y Letras, Liderazgo Pastoral. La palabra de Dios en 2 Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El análisis FODA nos permite evaluar la realidad de una persona, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde una perspectiva cristiana. Estas herramientas ayuda al creyente, al líder, a examinar su vida espiritual para poder crecer en la fe, fortalecer su relación con Dios y servir con mayor eficacia en la iglesia. ¿Qué es un análisis FODA? FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son capacidades y virtudes dadas por Dios. Las oportunidades son espacios para crecer y servir. Debilidades, áreas que necesitan transformación. Y las amenazas son factores externos que ponen en riesgo la vida espiritual. El análisis FODA no busca juzgar al creyente, al líder, al pastor, sino ayudarlo a conocerse mejor para depender más de Dios y desarrollar un liderazgo cristiano saludable. Al igual que una organización evalúa su situación para mejorar, el cristiano debe evaluar su vida espiritual, ya que esto implica reconocer las fortalezas que Dios le ha concedido, trabajar en sus debilidades, aprovechar las oportunidades para servir y mantenerse firme frente a las amenazas del mundo actual. Fortalezas del cristiano. Hay principales fortalezas de un cristiano. Es la fe en Jesucristo, la vida de oración, ese conocimiento de la palabra de Dios, esa dependencia del Espíritu Santo, la integridad y buen testimonio, amor y servicio al prójimo. En el libro de Filipenses 4:13, la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las fortalezas del cristiano no dependen únicamente de sus capacidades, sino de la obra de Dios en su vida. Cuando permanece en comunión con Cristo, desarrolla un carácter firme, es capaz de servir con amor, esa perseverancia y fidelidad. Debilidades de un cristiano. Hay algunas debilidades como la falta de disciplina espiritual, el temor para evangelizar, el orgullo, esa impaciencia, ese desánimo, esa escasa preparación bíblica. En el libro de Romanos 3:23, la palabra de Dios dice: por cuantos todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por la gracia sin merecimiento alguno, mediante la redención que tiene en Jesús. Todos los creyentes enfrentan debilidades, todos los hermanos enfrentan debilidades, pero reconocerlas no significa fracaso, sino el primer paso para permitir que Dios transforme el carácter y fortalezca esa vida espiritual. Oportunidades del cristiano. Dios nos brinda tantas oportunidades para evangelizar, para discipular, para servir en la iglesia, para ayudar al necesitado, para formarnos académicamente, incluso compartir el evangelio mediante las redes sociales. En el libro de Gálatas 6:10, la palabra de Dios dice: hagamos bien a todos. Cada oportunidad
representa una ocasión para glorificar a Dios. El cristiano debe estar atento a los espacios donde puede servir, puede enseñar y reflejar el amor de Cristo. Amenazas del cristiano. Hay algunas amenazas principales, ¿no? Como el materialismo, el relativismo moral, las falsas doctrinas, las tentaciones, secularización, las influencias negativas. En el libro de Primera de Pedro 5:8, la palabra de Dios dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El creyente vive en una sociedad con muchos desafíos. El hermano vive con muchos desafíos. Por ello, necesita ese discernimiento en la oración y firmeza en la palabra para poder permanecer fiel. Vamos a hablar sobre el matriz FODA del cristiano: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las fortalezas es fe, oración, Biblia, Espíritu Santo, servicio. En las debilidades encontramos la falta de disciplina, el temor, el orgullo, el desánimo, esa impaciencia. En las oportunidades podemos mencionar el evangelizar, el discipular, el servir, la formación en redes sociales. Y las amenazas es el materialismo, las falsas doctrinas, el secularismo, las tentaciones, influencias negativas. La matriz FODA permite visualizar de forma ordenada la realidad del creyente, la realidad del hermano, la realidad del líder y orientar acciones concretas para así fortalecer la vida espiritual. Aplicación al liderazgo pastoral. Un líder cristiano debe evaluar continuamente su vida espiritual, servir con humildad, fortalecer sus dones, corregir sus debilidades y preparar a la iglesia frente a los desafíos actuales. En la palabra de Dios de Primera de Pedro 5, 2, 3 nos dice, apacentad la grey de Dios. El liderazgo pastoral no depende solo de conocimiento, sino del carácter. Un pastor que se evalúa aprende y depende de Dios. Puede guiar mejor incluso en la congregación. Aplicación a la iglesia en el siglo XXI. La iglesia debe permanecer firme en la palabra de Dios, formar discípulos, aprovechar la tecnología para poder evangelizar, como ser Facebook, YouTube, TikTok, servir a la comunidad, defender la palabra de Dios, ¿no? Una iglesia saludable reconoce sus fortalezas, corrige sus debilidades, aprovecha las oportunidades y enfrenta con sabiduría las amenazas del mundo actual. En conclusión, el análisis FODA nos enseña que Dios fortalece nuestras capacidades. Las debilidades pueden transformarse. Debemos aprovechar cada oportunidad para servir. Es necesario permanecer vigilantes frente a las amenazas espirituales. Un cristiano maduro no es aquel que afirma no tener debilidades, sino quien las reconoce y quien busca la ayuda de Dios y permite que el Espíritu Santo transforme su vida para poder servir con esa fidelidad. El análisis FODA es una herramienta que fortalece el liderazgo pastoral cuando se fundamenta en la palabra de Dios y se aplica con humildad y con esa dependencia de Cristo.